a grabar. Entonces hoy día vamos a ver ejercitar conservación del momentum. Recordemos conservación de la energía. Conservación de la energía. Esto me dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. O sea que entre dos instantes de tiempo la energía no cambia. Esto es equivalente a decir que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. Además tenemos el teorema de trabajo y energía. Que me relaciona esto, me dice que el trabajo entre dos instantes de tiempo es igual a la energía cinética y por esto sabemos que va a ser igual a menos la energía potencial. ¿Ya? Otra forma de sacar trabajo. Y sabemos que el trabajo es la fuerza neta por el desplazamiento. Ahora vamos a añadir el momentum. El momentum considera, bueno, todo esto de la conservación de la energía ocurre cuando hay simetrías temporales, como hablándolo bien, como lo que diría José Massa quizá en un matinal. Cuando hay ciertas simetrías en un ámbito, por ejemplo, en una especie de dimensión, puede ser el tiempo, puede ser espacio, hay un teorema que dice que existe una cantidad conservada asociada. Eso puede ser, por ejemplo, la energía es una cantidad que se conserva, o sea, si avanzo o retrocedo en el tiempo es invariante, o sea, es constante. Eso quiere decir cuando hay simetría temporal. Y si hay simetría espacial, el análogo a que se conserve la energía es el momentum. ¿Ok? Entonces se define el momentum de una partícula como el vector P de la partícula yésima es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Esto en notación vectorial. Y esto es momentum lineal. Entonces, bueno, esto aquí hay que destacarlo. Luego, en un sistema de n partículas, se tiene el momentum. O sea, yo puedo considerar el momentum aditivamente, sumar todo el movimiento de todas las partículas. Entonces puedo tener el momentum del sistema completo es igual a la suma de todas las componentes. O sea, de todas las partículas. O sea, esto sería, por ejemplo, m1 por la velocidad de la partícula 1 más hasta m sub n por la velocidad de la partícula enésima. Las velocidades son vectores. Esto es la notación de sumatoria. Y la energía pasa a lo mismo. La energía se considera la energía para todas las partículas, solo que hasta ahora no hemos visto sistemas de partículas, porque el momentum es el tema que lo introduce. Eh, Luego el momentum se conserva si solo si la suma de fuerzas sobre el sistema de todas las partículas es igual a cero para todas para el sistema de todas las partículas. Y esto me quiere decir que el momentum inicial es el momentum final. O sea, que el momentum inicial, le voy a poner el inicial arriba en realidad,
m0 es igual a la suma de la velocidad de 1 por la masa de 1, inicial también, más hasta, bueno, la suma hasta el enésimo término. Y esto tiene que ser igual a lo mismo, pero en final, ¿cierto? Las velocidades finales. Pero, ojo que no quiere decir que necesariamente este sea igual a este y que sean iguales número a número, término a término, sino que en la suma son iguales. Puede que el momentum para una partícula no se conserve. Así que veamos un ejemplo rápido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Vamos a ver un ejemplo de dos partículas. Hay dos partículas, M1 y M2, con... bueno, voy a dibujar la situación mejor, ¿ya? Tenemos que en t igual 0, o en t0, o en tiempo igual a t0, tenemos la partícula de masa m1 moviéndose con velocidad v0 hacia la derecha. eh, y acá hay una partícula, a ver, tengo que hacer ahí, una partícula de masa m2 en reposo. Luego, en t igual a tiempo final, estas cosas van a impactar, ¿cierto? O sea, acá estaba el eje del centro de la bolita 1. A partir de este eje, esta partícula de acá va a salir hacia abajo, ¿cierto? Porque esta pasa tangente por ahí, ¿cierto? Eso es el detalle. Entonces esta bolita va a salir hacia abajo con una velocidad, bueno, tiene m2, le vamos a poner una velocidad v2. Y va a salir con un ángulo, llamémosle ángulo teta, y hacia arriba va a salir la otra bolita con masa m1 y velocidad v1. Y ese es, digamos que un ángulo phi. ¿Ok? Resulta que el momentum para la partícula 1 no se conserva. Resulta que m1 v0 es distinto de m1 v1. De partida porque v0 va horizontal, pero v1 tiene una componente vertical. Entonces, eh, ya que v0i igual a 0, distinto de v1i. Le voy a poner las y abajo. O, no sé cómo prefieren la notación. v0i, v1i. ¿Sí? Entonces con eso ya basta para ver que no se conserva el momentum de la partícula 1. Por lo tanto, no se conserva el momentum de M1. Pero en realidad resulta que, ¿por qué no se conservó? Porque en un momento hubo una fuerza externa sobre el cuerpo M1. O sea, si yo le hago el DCL en todos los instantes de tiempo a M1, acá hubo una normal. Entonces una fuerza distinta es cero y por eso aceleró hacia arriba. Y ahí no se conservó el momentum. Pero si considero como este sistema junto, las fuerzas de contacto se cancelan. Entonces ahí la suma de fuerza viene a ser cero en todo instante de tiempo. Así que podemos hacer que se conserve el momentum entre las dos partículas recién. Pero sí se conserva
el momentum de M1 junto a M2. Esto me dice que M1 V0 es igual a M1 V1 más M2 V2. Esto sí se conserva. Acá había un ejemplo de lo anterior. Y esto es el momentum inicial igual al momentum final. Pero usualmente estas ecuaciones son insuficientes para despejar cosas. ¿Ok? Entonces, además, si no hay roce, se conserva la energía. Entonces voy a plantear las ecuaciones de energía también para esto. Como estas cosas van sobre una mesa. Imagínense, son dos bolas de billar sobre la mesa. Entonces la energía potencial es constante porque no van a ganar ni perder altura. Entonces solamente cambia la energía cinética. Entonces tenemos que la energía cinética sería esto. La energía cinética inicial que se mueve solo uno. Y después, bueno, se mueven ambos. Pero esta expresión no es tan fácil de trabajar. O sea, bueno, esto es la energía, la energía, conservación de la energía. Podemos limpiar un poco esto y dejarlo de esta forma. Pero fíjense que las velocidades son vectores. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo escribimos como vector? Esto puede servir para la tarea igual, que es M1 por, esto es un escalar, y esto es un vector. ¿Qué quiere decir un vector al cuadrado? Es V0 vector, producto punto, V0 vector. Ese es un error muy, muy, muy común. Que es esencialmente la magnitud del vector al cuadrado. O sea, donde un vector punto sí mismo es igual a sus coordenadas al cuadrado, según todas las coordenadas que tenga. ¿Ya? Entonces, usualmente este es el planteamiento que uno hace. Uno plantea momentum y uno plantea luego energía. ¿Dudas? Esa es la materia que hay que saber para esta clase y para la tarea. El resto es saber aplicarla. Muy rápido, muy lento. Este problema lo pueden encontrar en YouTube. Eh, Voy a dejarlo propuesto por demostrar que eh, si M1 es igual a M2, las bolitas de billar tienen igual masa. Entonces, phi más teta es igual a pi medios. Con las ecuaciones que ya están planteadas, o sea, simplemente trabajar las expresiones. Y bueno, y eso. Esto lo pueden encontrar, cómo hacerlo en la auxiliar, si no me equivoco, la 10 del semestre pasado. Es un ejercicio que hice. Semestre 2021. Está en el canal de YouTube. Así que eso. Ahora vamos
a darle a los problemas. Ah, y otra cosa antes, ¿cómo definir el momentum? También, otra definición de momentum o definición de fuerza a partir del momentum. Porque uno define el momentum como una cantidad conservada, tenemos que se define la fuerza neta sobre m sub i como la fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo del momentum sobre la masa sub i. O sea que tenemos mi, la velocidad, ¿cierto? Tenemos que esta es una operación a esto. Y al escalar la masa puede salir. Entonces, basta con derivar la velocidad y eso sería la aceleración. ¿Ya? Entonces ahí hay una definición de fuerza, que de ahí viene la definición de fuerza. Ahora partimos con el problema 1. Un acróbata de masa m usa un trampolín para saltar hacia arriba, con una rapidez inicial conocida como se muestra en la figura, en su recorrido vertical a una altura h0. A una altura h0, o sea, a la altura del trampolín de acá, el acróbata agarra a un payaso de masa ma, o sea, este tipo tiene masa ma, este tipo tiene masa m, calcula la altura máxima hf a la que llega el par payaso acróbata. Suponga que el tiempo que le toma el acróbata agarrar al payaso es despreciable. O sea, ¿qué va a pasar? Eh, este tipo va a saltar, va a llegar hasta acá, se van a agarrar, va a bajar y va a volver a saltar. Y en todo esto se va a conservar la energía. Pero fíjense que va a ganar energía al agarrar al payaso, porque va a tener una energía potencial máxima, pero al aumentar la masa va a ganar energía potencial proporcional a esto. Solo, por ejemplo, acá, si este no está con la energía, acá puede llegar con una velocidad. Entonces va a llegar a una altura, va a volver a botar abajo, luego va a volver a subir. ¿Ok? Entonces hagamos las observaciones. Ah, ese tiene velocidad m y v0. Entonces, observaciones. El acróbata sube hasta h0. Hasta h0, el solo. Luego, el acróbata agarra un payaso en h0. Después van a tener que bajar juntos. Manu, ¿Sí? que creo que a lo que se refiere con la altura final es que el primer acróbata salta, agarra al payaso y sigue subiendo hasta la altura esa, o sea, la altura final creo, ¿no? Creo que Mm, así, porque este problema había salido en el semestre pasado, sí, en sí. una Salió control. en el control, me parece. Sí. Mm, ya. Es que lo que pasa es que nosotros la velocidad con la que está acá
va a tener una velocidad aquí, ¿cierto? Una velocidad v, nosotros no la conocemos. Entonces tenemos que usar la ecuación de cuando desciende para despejar la velocidad v. Y bueno, aquí abajo vamos a conocer la velocidad, como la velocidad máxima de este par. Entonces pues la pasamos toda energía potencial y con eso vamos a conocer la altura máxima, que es el HF. Pero aquí tenemos el V que está, hay V y hay H0. Entonces yo creo que hay que jugar con los máximos, que es igualar esta expresión con esta expresión de aquí. Porque si igualamos esta de acá, con esta de acá vamos a tener dos incógnitas. Ya, ¿Ya? sí. Entonces, primero que se conserva la energía hasta H0, ¿cierto? No hay nada que le haga perder, no hay nada que le haga perder energía al acróbata. Entonces tenemos que eh, si h igual a 0 en el piso, ¿cierto? Tenemos que luego la energía mecánica entre h igual 0 y h igual a h0 es, bueno, y de partida que se va a conservar. Entonces la energía inicial es la masa del acróbata por la velocidad inicial al cuadrado del acróbata dividido en 2, y la energía mecánica final va a ser igual a MA, a ver, sí, MA por la velocidad, vamos a ponerle a ese instante 1, partido en 2, más la masa sub A por la gravedad por H0. ¿Sí? Esto es antes de agarrar justo antes de agarrar al payaso. Justo antes de agarrar al payaso. Entonces, acá no entra al sistema nuestro payaso. O si entrase, tendríamos que considerar su energía potencial acá, que sería, eh, a ver, perdón. Ahí ese tiene MA. Están como, y en el dibujito el de abajo tiene MB. Le voy a poner, no le voy a poner al que parte en el trampolín no le voy a poner subíndice, ¿ok? ¿Ya? Pero habría que considerar la energía potencial acá y la energía potencial acá de ese sujeto, y se cancelarían, entonces no vale la pena. De aquí nosotros podemos despejar B1. MB0 cuadrado medios igual a MB1 cuadrado medios más MGH0. Dividimos por M, restamos el MG hacia allá y multiplicamos, no, y dejamos el 2 nomás. Entonces vamos a tener B0 cuadrado medios menos GH0 en raíz igual a B1. Y tomamos el signo positivo, si no, esto no tendría sentido por los sistemas de coordenadas. Podemos verificar que la velocidad 1 va a estar apuntando hacia arriba. Bueno, que también puede estar apuntando hacia abajo, o sea, que sea en la ida o en la vuelta, solamente que nosotros agarramos al payaso en la ida. Entonces, lo voy a dejar como comentario igual. En la ida, signo más,
en la vuelta signo menos. ¿Está bien lo de los dos? No, no está bien. Fíjense que aquí también hay un 2, entonces hay que multiplicar por 2. Entonces nos queda b0 cuadrado menos 2gh0. Ahí sí, porque aquí multiplicamos por 2 sobre m. Y restamos gh0. Ahí está. Bueno, acá tenemos la primera conservación que usamos. Pero luego vamos a tener que, cuando se agarran, no se conserva la energía en el agarre. Porque vamos a meter una partícula nueva al sistema que va a tener la velocidad de antes. O sea, va a adquirir esta velocidad como velocidad inicial. Lo que sí se va a conservar es el momentum. Entonces, justo antes y justo después del agarre se conserva el momentum. ¿Cómo sé que se conserva el momentum? Bueno, el momentum se conserva generalmente cuando no hay deformaciones. ¿Ya? Cambia la masa, claro, pero va a cambiar las velocidades finales. Entonces se conserva el momentum, ya que el agarre es un choque, ¿cómo se llama? Inelástico, eso. Un choque inelástico. ¿Qué quiere decir que es un choque inelástico? No hay deformaciones. En el choque puede que los objetos se muevan juntos acoplados o que se muevan y reboten, pero mientras no haya deformación, da lo mismo. Luego tenemos que el momentum inicial, bueno, que no vale la pena hacerlo como vector porque todo va a estar en el eje vertical, entonces no lo voy a hacer con un vector. Es igual a la masa del sujeto que subió, del acróbata, por la velocidad 1, o sea, la que acabamos de despejar, de la conservación de energía. Y el momentum final debiese ser la suma de ambas masas, pero con una velocidad distinta. Entonces sería m más m, ¿qué letra le puse en el dígito? ma por v2. Y este v2 nosotros lo desconocemos, pero lo vamos a despejar de acá. Esto implica que P0 igual a PF, y eso equivale a que m raíz de V0 cuadrado menos 2GH0 sea igual a la suma de m más m2, perdona, ma por v2. Y despejamos v2. Y tenemos la velocidad final de esto. O sea, la velocidad... A ver. Voy a sacar un pantallazo para dibujar un poquito la situación.
A ver, alguien escribió. Con energía eso no se puede hacer, porque ahí no se conserva la energía. Por eso se conserva el momentum nomás. Cuando se acoplan es un choque, entonces ahí no se conserva la energía en los choques. Entonces, en esta altura, nosotros tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2 en el choque, asociadas antes y después del choque. Y acá, cuando ya se mueven estos dos juntos, acá tenemos velocidad 2, H0. eh, conocemos H0, conocemos la velocidad 2, podríamos igualarlo al tiro, ahora que lo pienso, sí, podemos igualarlo al tiro con HF, o podemos sacar acá la velocidad, o también nos pueden preguntar la velocidad máxima con la que descienden, que sería V max. De hecho, es el mismo ejercicio en ambos casos. Entonces, por último, luego del choque, se conserva la energía. O sea que la energía mecánica inicial, que la vamos a considerar acá, ¿cierto? Aunque en todos estos puntos la energía tiene que ser igual, así que da lo mismo. Tiene que ser la suma de las masas eh, por V2 al cuadrado medios, más la suma de las masas por H0 por G, y la energía mecánica final puede ser cualquier punto que yo quiera, ¿ya? Ahora en el problema nos piden este, entonces acá va a estar el tiempo final. Es simplemente la suma de las masas por G por H final, y la velocidad tiene que ser nula. Entonces altura máxima es velocidad nula. Y con esto ya se tiene. Entonces igualamos y despejamos HF. M más MA V2 al cuadrado más y aquí nos podemos echar las masas y pasar dividiendo por G. Ahí se tiene la altura final. Y bueno, podemos reemplazar igual V2, que es esto acá al cuadrado, sería la masa al cuadrado partido en por la raíz de eso. De 0 cuadrado menos 0 cuadrado menos 2GH0 más H0. Ahí está en términos puras cosas conocidas. ¿Dudas?
¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Ah, ahí. No. ¿Por qué no se conserva la energía en los choques? Mm, o sea, porque el choque es elástico, no tiene deformaciones. Pucha, tiene un argumento bastante más profundo. Entonces, hablemos de choques. Por ejemplo, tenemos este moviéndose hacia allá y acá hay una pelotita, ¿cierto? O sea, esto sería en t igual a t0. Digamos que en un t igual a t estrella chocan eh, y acá, por ejemplo, este de aquí se rompe o tiene una deformación, queda así. Entonces t igual a tf, resulta que acá eh, ya, acá hay como choque. Después este rebota y este sale hacia allá. Resulta que esto de acá que hayan deformaciones es porque hubo fuerzas elásticas dentro. O sea, este cuerpo no fue el 100% rígido. Hay fuerzas elásticas internas, que es como lo mismo que un resorte, pero interno en el ordenamiento quizás de las partículas, supongamos. Dependiendo de el coeficiente de esas fuerzas elásticas internas, este cuerpo puede volver a su forma original o quedar deformado. Por un ejemplo puede ser un metal que queda deformado o puede ser un plástico que volvería, por ejemplo, una goma volvería a su estado original. Y distinto de eso sería un cuerpo rígido, que un cuerpo rígido simplemente tiene un coeficiente como para romper y como para que haya una fuerza interna tiene que ser muy, muy grande. Entonces ahí en realidad uno choca con algo macizo y se conservan los choques. Esos son los choques elásticos. Pero tiene que ver con que el momentum se conserva cuando la suma de las fuerzas son cero, ya. Internamente un choque elástico deja de ser la suma de fuerza cero. Entonces, de hecho, podemos ver que si tomamos al cuerpo que se deforma, el cuerpo deformado, eh, o sea, de pasar de algo redondito a algo así, si se fijan, esta partícula de acá dentro del cuerpo se mantiene quizá inmóvil, pero esta partícula de acá se movió. Entonces, dentro de ella hay cosas con sumas de fuerzas no nulas. Ahí está como sirve de demostración para ver que en realidad cuando se deforma un cuerpo hay fuerza, la suma de fuerzas de ese cuerpo es distinto a cero. Eh, un choque elástico es cuando el cuerpo se deforma y un choque inelástico es cuando el cuerpo no se deforma. Ahora hay dos tipos de choques inelásticos. Puedes transferir parcialmente tu energía o puedes compartir tu energía. Y eso depende con la proporción de las masas, por ejemplo. Por ejemplo, en las bolitas de billar, bueno, y también depende del ángulo de incidencia. En las bolitas de billar se reparten a priori la energía, pero puede que si el ángulo de incidencia es perpendicular, o sea, si chocan perfectamente de frente,
se va a mover la que está delante, la que está en reposo inicialmente y se transfiere toda la energía. Si no, se mueven ambas y el ángulo de salida de ambas es de 90 grados, cuando tienen igual masa. Entonces uno puede ahí hacer esos juegos. Pero ese es el tema de los choques. Y la energía, bueno, la energía, ¿por qué no se conserva? Hay que hacerse la siguiente pregunta. Si yo tomo estos dos cuerpos juntos y retrocedo el tiempo y los vuelvo al instante inicial, con la misma velocidad, ¿tendrían la misma altura máxima? Y la respuesta es que no. Entonces, si no tienen la misma altura máxima o la misma velocidad máxima también, eh, no es el mismo sistema visto desde la energía. No sé si eso se entiende. Es que si tiene la misma, si tiene la misma velocidad inicial, pero con ambas masas va a llegar más alto porque tiene más energía cinética. Por aumentó la energía cinética, entonces aumentó la potencial máxima también, que es la misma que la cinética máxima. Eh, entonces, visto de esa forma, estos no son sistemas equivalentes en energía. Y es, de hecho, considerando incluso al payaso dentro de la sumatoria de energía inicial, porque yo lo que estoy haciendo es que sin ningún esfuerzo, al acoplarse acá, este gana la velocidad de este de acá, o sea, la velocidad con la que llega acá, llegaba con V1, entonces este instantáneamente va a tener esa velocidad sin haber hecho ningún esfuerzo. O sea, ¿de dónde sacó esa energía? Y en realidad es porque eso es un choque. Ahí está. ¿Ok? Ya. Entonces sigamos con el siguiente problema. Problema número 2. Dos objetos se pueden deslizar sin roce, o a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Podríamos hacer un descanso de 3 minutos. ¿Les parece? Ya, perfecto. Voy a pausar la